Pues muchas gracias a todos por haber decidido venir a este tostón de ponencia, que vamos a hablar de VertiPath. Así que gracias. Y bueno, lo primero, antes de empezar, comentaros, estamos en el Global Power Platform Agent Bootcamp Barcelona 2026 y la sesión de hoy vamos a hablar de cómo optimizar la conversión con VertiPath, cómo funciona la conversión en VertiPath y qué truquitos podemos tener por aquí. Como seguramente habéis visto en otras ponencias, agradecer como siempre a los sponsors que permiten que podamos tener eventos como este, que nos permiten el local, nos permiten hacer el refrigerio, la comida, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí tenéis a los sponsors Platinum, a los Gold, a los Bronce, a los que a todos ellos les queremos agradecer mucho la ayuda. Y lo primero, antes de empezar, quiero dejar claro qué es lo que hay que tener claro en esta sesión. Y son estas tres imágenes que para mí son clave. La primera cosa es que todo lo que voy a decir en esta sesión es relativo. Ya lo decía ese, todo es relativo. Pues sí, todo lo que vamos a explicar es relativo. Lo segundo, todo lo que voy a explicar hay que cogerlo un poco con pinzas, porque también dependerá de muchos factores. Y lo tercero, esto es un vermut que se llama jarabe de palo. Y si yo digo jarabe de palo, tú dices... Depende un poco... Ay, gracias. Depende de muchos factores. Entonces, vamos a explicar muchas cosas, pero tomároslo con relatividad, cogerlo con pinzas y, bueno, siempre hay un depende. ¿Cuál es el objetivo principal? Pues intentar ver qué magia negra hace Power BI por detrás para conseguir que un fichero de 51 megas se cargue y acabe ocupando 1,28. Y si nos da, intentaremos también hablar de si realmente son tan malas esas cosas que se llaman las columnas calculadas. ¿Vale? Bueno, veremos a ver un poco, hablaremos ahí de si lo son, si no lo son y por qué. Hecho esta primera introducción, mi nombre es Tony Jurado, que muchos ya me conocéis por aquí, soy Microsoft MVP Data Platform, he hecho un libro que se llama Fundamentos de Modelado en Estrella y soy el cofundador de cursospowerbi.es junto con Diego Jurado, que por ahí voltea. Y nada, lo primero de todo, una parte teórica que intentaré hacerla un poquito más rápida y luego iremos a los casos más prácticos. Intentar explicar cómo comprime Power BI. Y lo primero que tenemos es una tabla. Y lo que nosotros imaginamos, o podríamos imaginar, es que los datos se van a almacenar por registros, ¿no? Pues primero tenemos el primer registro, aquí los títulos, luego el primer filo, la segunda fila, la tercera fila. Y esta no es la manera en la que VertiPath comprime. VertiPath es una base de datos columnar que se ejecuta en memoria, y que sea columnar significa que la información no se almacena por filas, sino que se almacena por columnas, en vertical. ¿Vale? Que la información se almacene por columnas provoca esto. Yo tengo una tabla con datos, en este caso con 4 columnas, y en realidad por detrás lo que ha pasado es que la primera columna se trata de forma independiente, la segunda de forma independiente, la tercera de forma independiente y la cuarta de forma independiente. Esto, ¿qué ventajas tiene? Pues la primera ventaja es que cuando tengo que sumar, por ejemplo, toda una columna que contiene ventas, el acceso a esos datos es muy rápido, porque como la información se almacena independientemente por columnas, accedo a la columna que contiene las ventas y la sumo de golpe. No tengo que ir recorriendo para buscar el dato. Esto es lo primero. Lo segundo, como cada columna va de forma independiente, puedo aplicar diferentes algoritmos de compresión a cada una de esas columnas para optimizarlo. No es lo mismo aplicar un algoritmo para una columna que tiene nombres, que para una columna que tiene números, que para una columna que tiene fechas, que para una columna que repite muchos datos, para una que repite poco. ¿Vale? Cada algoritmo o cada columna va a tener su propio algoritmo de compresión, lo que permite optimizar mucho más. Pues ya he hecho spoiler, cada columna tendrá su propio algoritmo de compresión, evidentemente. Esto tiene algunos inconvenientes también. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues lo primero, si tengo cálculos que implican múltiples columnas, cuando tenga que acceder a esos datos, tendré quizás
quizás 2 algoritmos de compresión distintos. Y entonces, obtener el dato de ahí me va a obligar a tener que descomprimir por partes. Bueno, hay algunos cálculos que implican muchas columnas que quizás no son tan eficientes. Esto me implica requerir accesos a memorias que estarán separadas. ¿Tenemos algún voluntario más? Adelante, adelante. Y por tanto, se necesita más capacidad de cómputo. Bueno, pues este es el inconveniente que tiene trabajar de esta forma. Cuando intentamos comprimir, tenemos que entender muy bien también cuáles son los factores que influyen en la compresión de los datos. Y muchas veces pensamos que cuanto más datos, peor compresión. Y no exactamente tiene por qué ser así. Los factores que influyen en la compresión, del que más influye al que menos influyen, serían esto. El primero, la cardinalidad de una columna. El número de valores distintos que tiene una columna. Tener una columna con 1000 millones de filas, si en las 1000 millones de filas solo pone Barcelona, el nivel de compresión que vamos a tener ahí es prácticamente infinito. Si tenemos 1000 filas donde tenemos 1000 nombres diferentes, esa columna va a ser muchísimo más grande que la que tenía 1 millón de filas donde solo ponía Barcelona. El número de valores distintos es lo que afecta al nivel de compresión. Con lo cual, esa cardinalidad es importante a la hora de, bueno, pues plantear nuestros modelos o ver un poco dónde poder optimizar una compresión. El segundo factor que afecta es ver qué cantidad de datos están repetidos pero juntos. Porque no es lo mismo tener muchos valores repetidos pero que sean A, B, A, B, A, B, A, B, que tener A, B, 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 B. Son 2 valores en los 2 casos, son 5 datos y 5 datos, pero uno comprime mucho mejor que el otro. Porque ya veremos que la ordenación es muy importante a la hora de comprimir. El número de filas de la tabla es el tercer valor. Evidentemente, si tengo 100 filas o tengo 1000 filas, pues la de 1000 filas comprime peor. Y por último, el cuarto factor que influye es el tipo de dato de la columna, que es influyente, pero es el menos importante dentro de los 4 que tenemos aquí disponibles. ¿Vale? Algoritmos de compresión que tenemos cuando cargamos los datos en Power BI y utilizamos Vertipath. Bueno, pues estos algoritmos son propietarios. Y aquí entra un poco lo de cogerlo con pinzas y lo del depende y lo del relativo, ¿vale? Al ser propietarios, son de Microsoft y técnicamente nadie sabe exactamente cómo funcionan, porque son de ellos, están cerrados. Los intuimos, bueno, podemos tener documentación que nos explique un poco cómo van, incluso vamos a hacer alguna de las pruebas y vamos a ver que realmente lo que nos dicen parece que es exactamente así, pero saberlo con exactitud no lo sabemos. Se habla de que hay entre 7 y 8 algoritmos distintos. Esto lo he leído yo en algún sitio, que pueden haber 7 o 8 algoritmos. Los conocidos son 3 principalmente. Uno que se llama Value Encoding, que ahora hablaremos, el Hash Encoding o el diccionario, y el RLE. ¿Vale? Estos 3 algoritmos son los que vamos a poder explicar porque son los que realmente conocemos. Primero de ellos, el algoritmo Value Encoding, codificación de valor. ¿Cuál es el objetivo de este algoritmo? Pues el objetivo es reducir el tamaño de memoria que ocupan los datos en nuestra columna. Siempre es el primer algoritmo que se intenta aplicar. ¿Vale? Este algoritmo solo se aplica en columnas que contienen números. ¿Vale? Y tenemos un asterisco. ¿Qué significa ese asterisco? Pues que en realidad para Vertipath, cuando los datos nosotros escogemos en el tipo de dato que sea decimal fijo, aunque vemos un número con 2 decimales en pantalla, Vertipath también lo almacena como un número entero. Y otro segundo asterisco en el decimal fijo, y es que cuando nosotros en Power Query cogemos un formato decimal fijo y vemos en pantalla que hay 2 decimales, en realidad internamente almacena 4. ¿Vale? Vemos 2, pero hay 4. Y esto es importante porque a más decimales, aunque el número sea entero, más variabilidad de datos, más cardinalidad, peor compresión. ¿Vale? Por lo tanto, lo primero es, si tengo que almacenar un dato moneda y tengo 2 decimales,
cortarlo a 2 decimales, no dejéis más decimales por detrás, aunque luego en el formato ponga BA2, no, porque si hay muchos decimales, por lo que sea, que venga el dato con muchos decimales, aunque yo vea 2 y hay 4, estoy almacenando información que me va a comprimir peor. Y eso hay que truncarlo, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, este algoritmo, este value encoding, lo que hace es busca una operación matemática para intentar reducir el tamaño de los valores. ¿Y cómo lo hace? Pues un ejemplo muy simple. Vamos a suponer que tenemos una tabla que tiene estas cinco filas, que son las unidades, ¿eh? La parte de los bits, esto no existe. Es 286, 325, 280, 310 y 295. Estos datos en binario se escribirían de esa manera. El primero con 9 bits, con 9 bits, con 8, con 9 y con 9. Bueno, el total de bits necesarios para almacenar esa información es de 44. ¿Qué hace value encoding aquí? Analiza los datos y, por ejemplo, diría, pues el valor más pequeño es 280. Pues, ¿qué hago? Voy fila por fila y le resto a estos números 280, de forma que nos queda una tabla como esta. La primera fila se queda en un 6, la segunda se queda en un 45, la tercera en un 0, la cuarta en 30 y la quinta en 15. Y almacena estos números. Con lo cual, el 6 necesita 3 bits, 7 bits, 1 bit, 6 bits, 4 bits, total de espacio 21 bits. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, cada vez que tiene que acceder a un dato, llega a la fila correspondiente, es un 30, cuando lo enseña en pantalla, al 30 le suma 280 y le devuelve 310. Pero almacenado, se ha quedado en 21 bits en lugar de los 44 que tenía por defecto. Evidentemente, con bits es miseria, pero esto hay que imaginarlo con miles o millones de filas, con números grandes, etc, etc, etc. ¿Vale? Primer algoritmo que intentaremos aplicar. El segundo algoritmo, el algoritmo llamado hash encoding o el algoritmo de codificación de diccionario. ¿Esto en qué consiste? Bueno, el objetivo también de este algoritmo es intentar reducir en memoria el tamaño de memoria de una columna. ¿Vale? ¿Y cómo trabaja? Pues lo que hace es crear un índice, un diccionario, con los valores únicos de esa columna y a cada palabra, a cada texto, a cada lo que sea, le asigna un número entero. ¿Vale? ¿Qué hace después? Sustituye ese número entero por el valor que tiene la columna y a partir de ahí, si puede, le aplica algún otro algoritmo de compresión. ¿Vale? Veamos un ejemplo. Bueno, esto mejora y optimiza el trabajo interno, y sobre todo que puede aplicarse a cualquier columna, incluida la de números enteros. El hash encoding todavía se puede aplicar incluso a columnas de números. Y lo importante, ¿cómo funciona? Pues partimos de una columna que es la de la provincia, donde tenemos Barcelona, Barcelona, Tarragona, Lleida, Tarragona, Girona, Girona. Esta columna llega al motor de Vertipap, la analiza y dice, uy, esto lo voy a codificar. ¿Y qué hace? Nos genera la tabla de diccionario, donde dice valores únicos, Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona. Pues a Barcelona le pongo un 0, a Tarragona un 1, 2 y un 3. ¿Y qué hace? Sustituye en la tabla original por los códigos de los valores. De esta manera, escribir 50 veces Barcelona es mucho más espacio que escribirlo una sola vez y después 49 o 50 ceros más. Y así mejoramos muchísimo el tamaño y la compresión de nuestra base de datos. Tercer algoritmo, Run Length Encoding, el RLE. ¿Este algoritmo en qué consiste? Bueno, pues este algoritmo es complementario a los otros dos. Independientemente de si tengo hash encoding o diccionario o tengo value encoding, puedo llegar a aplicar el RLE. ¿Y qué hace el RLE? El RLE, este algoritmo, reduce el tamaño de nuestra base de datos evitando repeticiones sobrantes, inútiles. ¿Me explico? Es muy eficiente para valores repetidos, ¿sí? Y implica, y esto es súper importante, que el orden importa. El orden en el que los datos son procesados es importante. Y miremos. Vamos a imaginarnos que yo tengo una tabla donde tengo 300 veces escrito Barcelona, debajo 280 veces Tarragona, debajo 315 veces Lleida, 220 veces Girona, ¿vale? Este es mi origen. ¿Qué hace el RLE? Coge, pasa los datos y dice, pues mira, Barcelona 350. Es las 350 primeras filas pone Barcelona.
Después, ¿qué almacena? Tarragona, 280, porque significa que Tarragona es, a partir de la última fila anterior, 280 más. Lleida, a partir de la última anterior, 315 más. Girona, a partir de la última anterior, 220 más. Con lo cual reducimos muchísimo el tamaño, que además podremos llegar a pasar después por un hash encoding, de forma que tenemos nuestra tabla original. A esta tabla original la convertimos con un diccionario en ceros, unos, doses y treses, después codificamos y después con el RLE reducimos a que una tabla diccionario más los ceros, las 350 líneas, los unos, las 280 siguientes, los doses, las 315 siguientes y los treses, las 220 últimas. Y de esta manera, con esas dos tablitas del final, podemos comprimir todo el contenido de la primera tabla original. Y todo esto lo va haciendo de manera automática, evidentemente. Aquí hay un factor extra, y es que lo que no se puede es que si yo tengo 5 columnas, la primera columna la ordene de una manera para que me optimice y la siguiente columna se ordene de forma distinta para que se optimice. Las columnas tienen que tener el mismo algoritmo de ordenación de alguna manera para que cuando se descompriman los datos, las filas sean coherentes. Entonces, ¿qué hace Vertipack? Cuando yo cargo la tabla, primero analiza columna por columna cuál es la que se va a optimizar más y a partir de la optimización máxima que encuentre de una de ellas, ordena todas las tablas como esa y empieza la compresión. Ahí hay una clave que luego veremos con las columnas calculadas. ¿Vale? Bueno, explicado esto, que está muy bien, ahora vamos a mostrarlo, vamos a ver qué tal, ¿vale? Y os muestro por aquí qué es lo que tenemos. A ver si proyecta esto. Ostras, vamos. ¿Esto es normal? Y el cargado de aquí no está. ¡Oh! Un momento, voy a quitar aquí. Si no he hecho nada, solo he parado por él. ¡Bernat! Mira si estás con escritorio extendido, solo duplicado. A ver, no, hombre, pero... No, estoy con escritorio normal. Bueno, pues que no sea la tele. Yo no he querido tocar nada. No, si está normal. No, pero mira. A ver, pero si estaba proyectando normal. Pero con PowerPoint te detecta que hay doble pantalla. Un segundo. Menos mal que está el técnico y ya lo hemos sacado. Gracias, Diego. Ya está, no llaméis a Bernardo. No hace falta. Si algún médico en la sala. Bueno, pues para hacer las pruebas he montado un sistema muy simple, ¿vale? Tengo un fichero de Excel que ya tengo cargado en un Power BI y tiene 1000 filas con diferentes valores en diferentes tablas. Y lo único que he hecho ha sido cargar estas 10 tablas que tengo en este Excel, en este informe de Power BI, ¿vale? En estas 10 tablas que tengo aquí. Y en cada una de estas tablas están cargados los datos de una forma distinta. Entonces la idea es ver cómo, dependiendo del dato de origen, el dato cargado en Vertipack pues tiene un algoritmo, tiene otro, se comprime mejor o se comprime peor, ¿vale? Entonces, para poder analizar, evidentemente, yo si veo los datos no veo nada, ¿vale? Los datos están bien aquí. Entonces, para ver cómo están los datos en Vertipack, utilizamos una herramienta externa, que seguro que todos conocéis y que si alguien no la conoce, pues ya se la tiene que instalar seguro, que se llama DAX Studio, que lo que nos permite es ver un poquito por dentro qué está pasando ahí debajo, ¿vale? Entonces, yo voy a ejecutar DAX Studio sobre este fichero y vamos a ver, pues nada, simplemente este DAX Studio nos muestra las tablas y a partir de aquí está controlado, está controlado. Sí. Gracias. Tranquilo. Era culpa mía,
tenemos esta herramienta DAX Studio que nos muestra las tablas, y para que DAX Studio nos dé información un poco más ampliada sobre cada una de las tablas, lo que vamos a hacer es irnos al botón que tenemos aquí arriba que se llama Advanced, y dentro de Advanced vamos a pulsar en View Metrics. Y esto nos va a mostrar en la parte de aquí abajo pues las diferentes tablas que tenemos con sus diferentes características. Las voy a poner en orden y vamos a ir analizando pues tabla por tabla a ver qué pasa. Yo sé que la letra se ve pequeñita, pero iré poniendo el zoom mejor, ¿vale? Primer caso. Tengo una primera tabla que tiene los números que van del 100 millones al 100 millones 1000, ¿vale? O el 100 millones 999. 1000 números de 100 millones. 1000 números muy grandes. Con estos números muy grandes es un ejemplo forzado. Las 10 columnas están un poco forzadas. En la vida real luego esto es un poco más así, por eso ahí el depende. Pero aquí está un poco forzado para que se vea más claro. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que Vertipack... creo que he abierto dos. Vale. Vertipack lo que va a hacer con esta columna es coger esos 1000 elementos, ¿vale? Les aplica un algoritmo value, el value encoding, y fijaros que los 1000 elementos me los acaba comprimiendo pues en apenas 5K, ¿vale? 5600 bytes. Nos genera un microdiccionario de 136 bytes porque él internamente también hace diferentes herramientas, tiene una parte de jerarquía y tal, ¿vale? Pero fijaros que ha conseguido reducir esas 1000 filas en apenas 5, nos fijamos en el valor principal, en 5,87K. Bueno, está perfecto. Tenemos una segunda tabla, la tabla número 2, que también tiene números. Y es esta de aquí. 100, 100 millones 1, 100 millones 2, igual. Pero esta segunda tabla resulta que si yo la miro por Vertipack, me ocupa 8K. ¿Qué dices tú? Bueno, de 5 a 8K no hay mucha diferencia, pero en proporción esto está ocupando un 30, un 40% más que la primera. ¿Y cuál es la única diferencia que hay entre esas dos tablas? Pues la única diferencia es una trampa. Y es que en esta segunda tabla, en la números, si se me ocurre ordenarla de forma ascendente, en una fila puse un 1. ¿Qué hace ese 1? Que ya no puede aplicar ese value encoding tan bestia de decirle, pues a todas las filas les resto 1.000.000 y guardo los números 1, 2, 3, 4. Al tener un número por ahí perdido, hace que ese value encoding no lo puede aplicar. Seguramente habrá aplicado algún otro algoritmo, pero ese de quitarle 7 u 8 números con una sola operación matemática no lo puede hacer. Y entonces el algoritmo comprime peor. Por lo tanto, no solamente las repeticiones en valores numéricos, no solamente los números repetidos iguales, sino que a veces incluso el ancho entre el primero y el último número también nos va a afectar en que la compresión sea mejor o peor. ¿Vale? Y este es el primer caso, un caso muy simplón. ¿Vale? Continuamos con más características. Tercera columna, una columna de tipo fecha. Esta. ¿Vale? Del 1 del 26, la última fecha, hasta... Perdón, que estoy con el zoom. Ahí. Hasta el 26 del 9 del 2028, que son 1000 filas. ¿Y cuál es mi primera sorpresa? Pues que resulta que cuando me voy a analizar esta columna, que es la columna de fechas, y la miro, magia, la columna que tiene 1000 fechas mide exactamente igual que la que tiene 1000 números. ¿Por qué? Pues porque en realidad las fechas se almacenan como números. Y por tanto, tener 1000 fechas o 1000 números es exactamente el mismo espacio. Números de 100 millones y fechas de día, mes, años. Da igual, el algoritmo encoding aplica por todos los lados y al final el valor resultante son números almacenados que pesan y miden exactamente lo mismo. Genial. ¿Ya? Hostia, vale, gracias. Muy bien. Siguiente columna. En teoría también tengo fechas. Esta es de juzgado de guardia, ¿eh? Yo lo sé. Son fechas, pero Vertipack me dice que esta ocupa 51K y que además no está almacenada como value encoding, sino que está con hash. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto es expulsión del curso, ya lo sabéis. Tengo una fila que está, vamos a ordenarlas, con fecha y hora.
Entonces, lo primero que ya sabemos es que jamás la fecha y la hora van en la misma columna. Solamente por este caso hace que esta columna sea de fecha y hora, por lo tanto ya no es un número, ya no la tiene que almacenar con un... es un número, pero ya viene con decimales, ya no nos sirve el value encoding, hace un hash encoding, hace un diccionario por un valor que no nos sirve. Esto tenemos que separarlo para optimizarlo siempre, ¿vale? Jamás fecha y número en la misma columna. Incluso, aunque no sea para tratarlo, simplemente para almacenarlo, sacamos y lo separamos, porque es que el volumen de almacenamiento es bestial. Siguiente columna, esta que tengo aquí, decimal fijo. ¿Vale? Es una columna que tiene números con 2 decimales. ¿Qué ocurre? Pues que cuando yo la visualizo con Vertipack, esta columna de decimal fijo la almacena con value encoding, como si fuera un número entero. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, las columnas decimal fijo se almacenan internamente como números también. Esta, evidentemente, pesa más porque tiene decimales y pesa un poquito más. Fijaros que realmente está entre la que solamente son números enteros sin nada o la que tiene una distancia de números entre 1 y 100 millones. ¿Vale? Esta se queda por en medio, una 5,8, otra 8,5 de peso y esta 6,3. Pero al final el algoritmo interno que está utilizando vuelve a ser el de value encoding, aunque sea un decimal fijo. La siguiente columna es exactamente la misma, por aguantar un poco el tiempo no me voy, es exactamente la misma columna en el Excel, lo único que al cargarla en Power Query le cogí formato decimal, nada más, no le puse decimal fijo. Pero no hay más decimales, siguen teniendo solo 2 decimales los datos. Pues fijaros qué bestialidad. 50K. ¿Por qué? Porque al ser una columna de número decimal no aplica value encoding, se va directamente al hash y el hash tiene que montar un diccionario de 952 números distintos para luego volver. Total, que el almacenamiento se nos rompe. Cuando no necesitaba almacenar más que 2 decimales. Con lo cual esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Si nuestro número va a ser 2 decimales, de cabeza al decimal fijo, de cabeza. ¿Vale? Incluso tenemos un caso más extremo, y es la siguiente columna, es en el Excel he cogido en una tabla, en una columna he puesto el número entero, en la columna de al lado he puesto el número decimal, ¿vale? Y he separado el entero del decimal, y he cargado las dos, la tabla, directamente a Power BI. ¿Y qué ha pasado? Pues que resulta que un número decimal separado en una columna con entero y en una columna con decimal pesa menos que ese mismo dato cargado directamente en una sola columna. Y es que 2 columnas con una cardinalidad más reducida ocupan mucho menos que una columna con una cardinalidad más grande. Esto también habría que cogerlo un poco con pinzas, porque si luego tengo que hacer operaciones matemáticas con estos números con decimales, ya tenemos que tirarnos a SumX y tenemos que utilizar 2 columnas para operar y a lo mejor no es lo más óptimo. Pero para almacenar, sin ninguna duda, es más óptimo. Y si en un momento dado no es una operativa y es un almacenamiento masivo y tal, pues bueno, ¿por qué no plantearnos una idea loca de este estilo? De separar enteros y separar decimales para después tenerlos que juntar en un momento dado. Siguiente caso. Este es interesante y en el que vamos a ver un poquito cómo va esto de los órdenes. En esta columna 8 tengo, bueno, estos son los casos que he visto antes, el mismo número separado en 2. Aquí tenemos una columna que tiene Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, repetido Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, así hasta 1000 veces. Bueno, cuando yo cargo esta tabla en Power BI, y esto seguro que nos ha pasado a todos, y vosotros ya lo conoceréis, pero esto a la gente le impacta mucho, su primera sensación es, uy, ¿cómo ha cargado esto? Si me ha cargado solo Barcelona. En realidad, no me ha cargado solo Barcelona, en realidad me ha cargado primero Barcelona, después de Barcelona me ha cargado Madrid, después me ha cargado Sevilla, después me ha cargado Valencia o los que sean, ¿vale? Aquí el algoritmo ha sido suficientemente listo como para darse cuenta, gracias, que el número de valores distintos es 4, están repetidos constantemente, pero están repetidos saltándose 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A la hora de comprimir esto es muy malo, el RLE no me sirve. ¿Y qué hace? Pues antes de comprimir, reordeno, los junto y luego comprimo. De esta manera, al visualizar la columna,
En pantalla es verdad que se ve en un orden que no es el que es el original de la tabla, pero eso a nosotros no nos importa, eso el algoritmo se encarga. Y a la hora de comprimir, fijaros que esa columna acaba comprimiéndose en apenas 17K. Evidentemente utilizando un hash encoding, porque ha cogido los textos, los ha sustituido por ceros, unos, dosis y treses, los ha reordenado y me los ha guardado. Y en teoría, aquí tiene que haber RLE, porque si no, no tendría sentido que lo hubiera ordenado. Pero aquí no lo pone. ¿Pero lo veremos? Yo creo que sí. Vamos, tenemos una manera de ver que aquí hay RLE. ¿Vale? Nos quedan los dos últimos casos y más comentar este. Y estos son muy interesantes. Mirad, el caso 9, tengo una tabla, que lo tengo aquí, es este, donde tengo los números del 1 al 1000 y tengo puesto Barcelona, Madrid, Barcelona, 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 Madrid, con una fórmula que creo que aquí la he borrado para que no se me moviera, pero esto era igual. Si el aleatorio punto entre 1 y 100 es par, me pones Barcelona, y si no, me pones Madrid. Es decir, he rellenado Barcelona y Madrid con números aleatorios. Barcelona, Madrid, Barcelona, Madrid, al gusto. He cargado esta tabla en Power BI y el resultado es este caso. Es la tabla donde la columna calculada viene de Power Query, y fijaros que lo que me ha hecho ha sido lo que ha hecho antes. Me pone la fila 2, la 6, la 7, la 10, primero todas las de Madrid, porque ha identificado que puede comprimir muy bien la columna de la clasificación, ordena por clasificación y la carga, y después continúa con las de Barcelona. Serán unas 500 de Madrid, y a partir de aquí vuelve con las de Barcelona. ¿Vale? Conclusión. En Vertipack vemos que esta columna nos pesa 49K. Y en realidad, bueno, pues tenemos una... quito el zoom de aquí. Aquí. ¿Vale? Tenemos la columna clasificación que tiene solamente 2 valores y la columna de valor que tiene 1000 valores distintos. Tamaño total 49. Segundo caso. He cargado las 1000 primeras filas en Power BI y en DAX he creado una columna calculada exactamente con la misma fórmula. Si es par el random entre 1 y 2, bueno, aquí la otra la he hecho en realidad entre 1 y 100, aquí entre 1 y 2, me pones BCN, y si no me pones Madrid. Con esto lo que consigo es que de forma aleatoria pone Barcelona-Madrid, Barcelona-Madrid a gusto. ¿Vale? ¿Qué ha provocado? Que cuando yo evalúo esta columna, mi sorpresa es que ocupa 1 mega. Y dices, ostras, ¿y esto por qué? Pues muy fácil. Bueno, muy fácil, hay que entenderlo. Lo que ocurre es que las columnas calculadas se crean después de que Vertipack haya analizado la tabla, la haya ordenado de la mejor manera posible para comprimir y haya comprimido los resultados. Eso le llega a Power BI, y cuando tú generas una nueva columna calculada, dice, vale, esta columna calculada la tengo que meter aquí dentro, pero me la tengo que comer con patatas, porque ya no puedo tocar los algoritmos de compresión que ya están hechos, que ya están montados. Entonces, ¿qué hace? Lo agrega como una columna más. Si tengo la suerte de que, porque claro, si yo aquí hubiera puesto los números, los 500 primeros escribo Barcelona y los últimos escribo Madrid, aunque sea una columna calculada, se comprime de maravilla, porque tengo la suerte de que va emparejada con el número que tiene delante, con la tabla de ordenación de delante. Pero en cuanto le meto un poco de azar, se rompe la compresión. Y el problema es simplemente porque no puede aplicar el RLE. Entonces, ¿qué hace? Mete la tabla. ¿Y qué me provoca? Pues me provoca que hay un hash encoding aquí, un diccionario que está bien, pero el RLE es un desastre, porque por primera fila, 10, segunda fila, 2, segunda fila, 3, y nos genera un entorno súper poco eficiente. ¿Vale? Entonces, ¿puedo confirmar de alguna manera que aquí estoy realmente aplicando RLE y aquí no? 5, perfecto, bien, muy bien. Pues sí, la respuesta es sí. Y para eso, esto no lo he hecho yo, esto lo he encontrado en un blog de un tipo que seguro que todos los domingos por la tarde, yo sé que Bernal lo hace, y seguramente alguno más aquí, estamos pendientes todos a ver si nos llega el mail de Chris Webb, a ver qué post ha hecho esta semana. Pues en uno de los posts
de hace algún tiempo, Chris Webb puso, hablando de cómo ver el RLE, voy a quitar el zoom porque si no, no me veo la pantalla, y nos facilitó esta instrucción en ese, bueno, iba a decir en SQL, no, en esta especie de pseudo SQL que tenemos aquí, que podemos lanzar en DAX Studio. Esta instrucción, si yo la ejecuto, lo que hace es analizar mis tablas y detectar en qué columna se está aplicando RLE. Si yo ejecuto esta instrucción, voy a ver que efectivamente estoy aplicando en todas mis tablas RLE en dos columnas. En una columna que se llama valores y en una columna que se llama clasificación. Concretamente, en la columna que se llama valores está haciendo un RLE que tiene 4 saltos, es decir, un diccionario de 4, y en la segunda columna está aplicando un diccionario de 2. Si yo miro la columna valores, que esto, por cierto, sería mejorable si se incluyera, porque yo lo he estado mirando y no hay manera de que lo incluya la tabla a la que pertenece. Por lo menos yo no he visto qué campo es, ni siquiera poniéndole que busque asterisco aquí. Igual con así, probablemente con algún join y tal, pero seguro ya sí, pero hasta ahí no me compensa. Las busco, que tampoco son tantas. ¿Vale? Tengo la columna valores y si me voy a buscar la columna valores, que la tengo aquí, me ha hecho el RLE efectivamente en la tabla que tenía Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, y me lo ha hecho en la columna clasificación, que justo es la columna que tiene Barcelona, Madrid, Barcelona, Madrid, Barcelona, Madrid al azar, pero que viene desde el origen y por tanto ha sido capaz de reordenar para aplicar esa compresión y ese RLE para optimizar la tabla. Y creo que con esto me deberían sobrar 2 o 3 minutos, que no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario y podemos ayudarle. Dime. Tengo una duda. ¿Ayudas en algo ya teniendo ya los datos ordenados de la manera que tú crees que puede ayudar más? Cuando tú cargas la tabla completa, él tiene que analizar de todas las columnas. Analiza todos los datos. Lo hace por bloques. Intenta analizarte bloques para intentar detectar. Entonces, creo, ahora mentiré, pero juraría que hay alguna manera de forzar que busque en... ¿verdad? Que te busque en... Este con hash, este con no sé qué. Incluso con Tabular Editor también... De origen le da absolutamente igual. Sí. Incluso con Tabular Editor creo que también puedes llegar a forzar algún cambio de algoritmo. Bueno, ahí le indicaría. Sí. ¿No? Esto... Y le pones el encoding hint, pero lo hace si quiere. Lo hace si quiere. Vale. Sí, por esto recuerdo que por Tabular Editor llegué también investigando un poco, ay, mira, pues por aquí y tal, pero luego lo hace si quiere. Dime. ¿Has probado por ahí? Porque yo tengo una tabla que tiene un montón de particiones. ¿Vale? ¿Sí? ¿Hay alguna manera de una vez tú ya has cargado igual 50 particiones diferentes que te vuelva a analizar y vuelva a recomprimir si hace falta una vez, la primera vez que tú ya lo has, que ya el algoritmo ha dicho, este es el que utilizo para cada columna, ya estás? En la decisión inicial de compresión se puede variar en mitad del proceso. En mitad del proceso puede llegar a un punto y decir, uy, he decidido que esto iba por aquí, pero a partir de este rato y voy a recompilarme y voy a rehacerlo para atrás. Manera de que tú puedas forzarlo, no, pero manera de que empiece a cargar 100.000 filas que sean números y de pronto empieces a meterle cosas raras y que él en mitad del proceso diga, uy, creo que me he equivocado, y vuelvo a empezar, esto seguro que está documentado. Pero si tienes una partición con un encoding, la siguiente puede ir con otro, ¿no? No. Ah, no. Claro, entonces digo, si en su día decidió que esto era value encoding, pues claro, a lo mejor más adelante no tiene sentido. Pero en la carga original, si tú haces una carga completa... Ah, pero no, No, pero lo que quiero decir es sin tener que recargar... Ah, no. O sea, No. que hagas un Ya te sigo. refresh como una especie de pseudo recalcule. No. Si ya ha decidido que esto es un tipo de compresión, esa columna al final te la vas a tener que comer. Sí. Perdón, te entendía, porque esto sí que es, haces una carga y él decide que va a hacer un value encoding y de pronto, por como tiene los datos, dice, ostras, que realmente con un RLE o con un hash encoding iría mejor. Eso sí que a veces tira para atrás y vuelve a reiniciarse, eso seguro. Tendría que cambiar el tipo de datos, ¿no? Para que pudiera ser un... Ya,
Gracias. A volver a calcular, ¿no? Tendré que cambiarle el tipo de dato para que evalúe si usa otro. Bueno, no, porque no hace falta que sea el mismo tipo de dato. Incluso con una columna numérica, él puede llegar a hacer un hash encoding si le conviene, ¿eh? No solamente un value. El tema es que por el tipo de dato, por la variabilidad, por la distancia, por la repetición de los datos, decida un camino y en mitad del proceso se empieza a notar que los datos que le llegan ahora son totalmente distintos y dice, hostia, pues igual me conviene tirar para atrás y rehacerlo de nuevo. ¿Vale? Ese es el tema. Pues nada, muchas gracias.